La Comunitat Valenciana, una comunidad hecha por y para las personas. Articulada sobre el principio de sostenibilidad ambiental, productiva y social. Y con un nexo en común que nos hace cada vez más grandes, la competitividad. Una competitividad que impulsamos mediante el papel dinamizador de las instituciones públicas, analizando las necesidades del sector empresarial valenciano, donde el papel de la Generalitat es clave para ofrecer soluciones. Y así es como nace el Plan Agiliza. Impulsado por la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública, y un trabajo en equipo con el resto de consellerías y el sector empresarial valenciano. Creado para fomentar la actividad económica y la competitividad de las empresas, asegurándoles un marco normativo estable y una gestión ágil basada en la simplificación y reducción de cargas administrativas, para lograr la máxima eficiencia en los procedimientos de la Generalitat. El Plan Agiliza ya ha iniciado 3 grandes proyectos. Plan Agiliza Urbanismo, intervención integral de los planes de urbanismo que ofrece agilización en el desarrollo de los informes sectoriales y su tramitación telemática, creando una nueva y eficiente herramienta digital, Guíate. Plan Agiliza Industria. Agiliza la comunicación con el empresario mediante un catálogo electrónico de establecimientos e instalaciones industriales que incluye la actualización de las normativas de las instalaciones industriales. Plan Agiliza Medio Ambiente. Agiliza los procedimientos relacionados con la autorización ambiental integrada, acelerando la tramitación de todos los expedientes y así atraer a nuevos inversores privados. Un plan Agiliza que agiliza la comunicación entre las instituciones y los sectores empresariales, agiliza la tramitación administrativa, agiliza una comunidad valenciana eficiente y competitiva. Plan Agiliza. agiliza.gva.es. Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Muy buenos días a todas y a todos, bienvenidos a esta nueva webinar, en este caso sobre el texto refundido de la Ley de Ordenación, Territorio, Urbanismo y Paisaje, que como saben aprobó el Pleno del Consell hace pocas semanas. Antes de comenzar quiero agradecer todo el trabajo que ha realizado el Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón, en especial a Fernando Renau, por todo su esfuerzo para conseguir este texto refundido. Como saben, uno de los aspectos que quiero destacar es que el urbanismo valenciano siempre ha sido pionero en el urbanismo español. Hace 27 años se promulgó la Ley de Reforma de la Actividad Urbanística, la famosa LRAU, en 1994. Posteriormente la Ley Urbanística Valenciana, con el reglamento también importante que tuvo, pero que tenía una gran densidad, rigidez y sobre todo coincidió con la crisis inmobiliaria del 2007 y no tuvo la utilidad que se esperaba y las expectativas que había generado. Después vino la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, el Urbanismo y Paisaje, la conocida como LOTUP, que flexibilizaba los procedimientos y se adaptaba a las nuevas condiciones económicas que se dieron a partir del año 2014. Eso sí, no rompía la estructura heredada de la LRAU, pero tenía ya unos condicionantes que priorizaban las intervenciones en las ciudades existentes y construidas, apostando por la rehabilitación y la renovación frente a la expansión urbana de suelos no transformados de las anteriores leyes. En todo caso, ni la coyuntura económica ni la estructura legal de estos procedimientos facilitaron la consecución de los objetivos marcados. Por eso, a partir del 2015 se estableció una nueva reforma, se optó por una reforma de la LOTUP para hacerla más ajustada a los nuevos tiempos y a una orientación más audaz en términos de sostenibilidad. Con todo esto, se pretendía generar un nuevo régimen que favoreciera las actuaciones de renovación, regeneración y rehabilitación urbana y facilitara las intervenciones en suelo urbanizado destinadas a mejorar la calidad de estos ámbitos. Asimismo, era necesario también renovar la legislación en materia de ordenación del territorio y paisaje, que son herramientas fundamentales para mejorar la cohesión de nuestro territorio y potencializar sus particularidades. Como saben, el territorio no es deslocalizable, es un activo que tenemos que cuidar y preservar, más aún con la emergencia climática declarada por el propio Consell.
Otro objetivo de esa ley fue reforzar la función y control público de los procesos de implantación en el territorio, eliminando las conocidas como ATEs, que tantas dificultades continúan generando ahora a todas las administraciones, y sustituirlas por las PIEs, proyectos de inversión estratégicamente sostenibles, que entrábamos ya en el ámbito de lo que se conoce como un urbanismo sostenible y productivo. Por otro lado, uno de los principales objetivos de esa ley del año 2019 fue dar solución a las situaciones existentes en el territorio, que como consecuencia de actuaciones realizadas a lo largo de muchísimos años tienen unos efectos perjudiciales desde el punto de vista territorial, paisajístico y ambiental. Por eso, una de las figuras que se creó, que ya está constituida, es la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, como un instrumento fundamental para recuperar el orden perdido en el suelo rural desde hace ya demasiados años. Y finalmente, uno de los objetivos también era la simplificación del complicado marco normativo exigente. Tener más normas no significa tener una mejor regulación. Necesitamos menos normas y mejores normas. Por lo tanto, el nacimiento de la LOTUB y ahora este texto refundido pretendemos sistematizar, clarificar el marco normativo y aportar coherencia en los ámbitos competenciales indicados en esta imprescindible materia. Acabo ya, ahora tendremos ya una presentación técnica más amplia de este texto refundido, sin recordar a todos y compartir con todos ustedes que en el marco normativo de la ordenación del territorio y del paisaje, tan importante es controlar como ser capaces de cumplir de una forma adecuada y generadora de empleo, de bienestar y de protección de nuestro medio ambiente. Gracias. Ana, el micro. Gracias, conseller. Antes de iniciar mi intervención, un apunte del desarrollo de esta sesión. Para facilitar la parte de la webinar destinada a las preguntas, se recomienda formularlas una vez finalizada la intervención de Fernando Renau. Con esto facilitaremos el seguimiento de estas preguntas. Inicio ya ahora mi intervención. Realmente, tramitar y aprobar cualquier norma no es fácil, pero la seguridad jurídica ha aconsejado que, ante las distintas normas que han modificado por diversos motivos la Ley 5/2014 de 25 de julio de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, sea necesaria la elaboración de un texto único en el que se incluyan debidamente aclaradas y armonizadas todas las modificaciones incorporadas en la Ley 5/2014 desde su entrada en vigor. Por ello, les Corts, a través de la disposición adicional segunda de la Ley 3/2020 de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat para el ejercicio 2021, autorizó al Consell a que apruebe, antes del 30 de julio de 2021, un texto refundido de la LOTUB, texto refundido que ha de adaptarse al lenguaje inclusivo. Así pues, en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, de 16 de julio de 2021, se ha publicado el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. Tal y como nos explicará con detalle después Fernando Renau, un texto refundido es un documento eminentemente técnico, sin voluntad de modificar el contenido de la norma, más allá de aquello que sirva para aclararla y ordenarla. A la vista de lo señalado por la jurisprudencia, la doctrina y los dictámenes del Consejo de Estado y del Consell Jurídic Consultiu, la norma técnica se limita a ordenar las normas que han de refundirse, es decir, la propia LOTUB y todas aquellas que a lo largo de los 6 años de vigencia la han modificado. No establece nuevos preceptos jurídicos y, por tanto, no innova el ordenamiento jurídico. Es decir, tiene una función puramente técnica, nunca de creación. Elimina discordancias, precisa el sentido de la norma, la sistematiza y ordena su contenido. Logra la coherencia y sistemática del texto y rellena aquellas lagunas que, sin cambiar el sentido de la ley, se pudieran haber observado. Y con todo ello, depura las normas para asegurar su coherencia, para que el texto refundido resulte completo y sistemático. Pues bien, consideramos que con el texto resultante, ya publicado, la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha conseguido poner orden y aumentar la seguridad jurídica en el urbanismo valenciano.
Asimismo, otras líneas de actuación de la Dirección General de Urbanismo se centran en una serie de guías que permiten al usuario del urbanismo valenciano y a los funcionarios públicos hablar en el mismo idioma, homogeneizando procedimientos y ayudando a resolver problemas de tramitación de la forma más fácil que sea posible. Se trata de la guía de minimización de impacto, para que los ayuntamientos, las administraciones sectoriales y las personas propietarias sepan cómo beneficiarse de este procedimiento innovador, que servirá sin duda para reducir el impacto al medio ambiente que las viviendas irregulares causan en suelo no urbanizable. La guía de perspectiva de género en el planeamiento y la gestión urbanística, una gran desconocida en nuestro urbanismo y entre los redactores de planeamiento municipal y proyectos de urbanización. Con esta guía conseguiremos que todos aprendamos técnicas para que el planeamiento y su ejecución tengan en cuenta las dificultades de todos aquellos que usan la ciudad, incorporando de esta forma el concepto de ciudad cuidadora en el urbanismo. Evitar la creación de lugares peligrosos, construir una ciudad más amable para aquellos que tienen dificultades en su desplazamiento o facilitar y ordenar el acceso a los equipamientos públicos son, entre otros, retos que ha de afrontar el actual urbanismo. O la guía de participación ciudadana en la planificación urbanística municipal, participación tan necesaria en el momento inicial de la elaboración del planeamiento, dado que esta participación lo enriquece. Pretendemos con esta guía poner a disposición de los ayuntamientos técnicas para organizar estos procesos participativos y que sean reales. La guía básica del agente rehabilitador y el agente edificador, que permitirá a los ayuntamientos, a las personas propietarias y a los inversores inmobiliarios regenerar la ciudad consolidada. Especialmente importante en este momento, en que los fondos europeos de reestructuración van a estar dirigidos en gran parte a la rehabilitación de nuestro parque inmobiliario. Finalmente, la guía básica de la gestión directa del urbanismo por la Administración, que es la gran olvidada desde que a finales del siglo pasado fue ampliamente sustituida por la gestión indirecta de los agentes urbanizadores. Tras la etapa de un urbanismo incontrolado, sufrimos una década de no urbanismo. De ahí la necesidad de retomar los procedimientos enteramente públicos para crear ciudad. La ciudad estrictamente necesaria y sostenible. Otra línea de actuación de la Dirección General de Urbanismo es el desarrollo del plan normativo de la Consellería, en el que se han incorporado la elaboración de dos reglamentos, el Reglamento de Planeamiento Urbanístico Valenciano y el Reglamento de Programación y Gestión Urbanística, que tras la aprobación del texto refundido consideramos necesario retomar como desarrollo del mismo. Finalmente, antes de finalizar mi intervención, quiero nombrar a Elisa Iniesta y Ana Julián de la consultora Equality Momentum, a Marina Calatayud de la Unidad de Igualdad de la Consellería y a Verónica Gregori, personal de la Dirección General de Urbanismo, con el fin de agradecerles su colaboración en la revisión del texto para adecuarlo a un lenguaje inclusivo. Labor complicada, puesto que no siempre es fácil mantener el sentido de la norma y en nuestro caso, sin duda, se ha conseguido. Agradecer a todos y a todas vuestra asistencia y a continuación desarrollará Fernando los contenidos del nuevo texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. Buenos días, muchas gracias a todos, gracias a la Consellería por la oportunidad que me da de explicar a todo el mundo pues, lo que se ha intentado hacer en el texto refundido, en cuya redacción, pues en la parte interna de la cocina, pues he estado yo durante casi que más de un año. La verdad es que estamos todos los que hemos organizado este webinar bastante impresionados por la asistencia. Ahora veo que estamos más de 470 personas conectadas, pues esa es una gran responsabilidad. Yo pues os voy a hablar con lo mejor que pueda aquí en mi casa donde estoy. Digamos, os pido que me prestéis la atención durante un rato. La atención es una cosa que se presta y se presta porque luego se devuelve y se devuelve con intereses. Yo espero que los intereses con los que yo os pueda devolver la atención que ahora me vais a prestar sea que os sea útil lo que yo voy a decir, porque el único objetivo de esta intervención es daros herramientas para poderos manejar en el texto refundido. No demostraros lo bueno que es el texto refundido y lo bien que lo hemos hecho, sino herramientas para que en vuestro día a día
pues podéis manejaros con soltura en este nuevo texto legal. Si, por favor, ponéis la presentación que voy a utilizar, vamos a comenzar. Pues bien, ya lo habéis comprobado. Hace apenas unos días, tras casi un mes de espera porque nunca se acababa de publicar, se ha publicado ya el texto refundido de la LOTUP. Entonces, vamos a ser francos, no nos engañemos. Seguramente cuando sale un texto de esta, aunque sea un texto refundido, pues lo que uno se siente es perdido, un poco desorientado, quizá perplejo, confuso, porque es una nueva herramienta que tienes que utilizar y pues no sabes exactamente cómo moverte en su texto y cómo volver a ser lo útil que esa ley pueda ser para tu día a día. Entonces, lo que yo pretendo en esta charla, en el rato que voy a estar hablando, es intentar orientaros, ser como una brújula en el cual en este nuevo territorio por explorar, que es ese texto legal, pues os podáis mover dándoos las pistas para que comprendáis lo que el texto dice o por lo menos para que os podáis manejar en él, ¿no? Sabiendo lo que podéis esperar de él, lo que no vais a poder encontrar, pero por lo menos que encontréis las cosas, ¿no? Lo primero que hay que hacer, y sobre todo en un texto legal que se llama texto refundido, pues es realmente saberlo nombrar bien. ¿Cuál es el nombre? No es una tontería esto que voy a decir porque es un error típico que se produce justamente cuando se trata de citar un artículo de lo que es un texto refundido. Entonces, ¿cuál de las dos maneras de denominar a la criatura es la correcta? Si yo quiero identificar un artículo, decir el artículo tal, el artículo 10 del texto refundido aprobado por el decreto legislativo o decir el artículo 10 del Real Decreto Legislativo. Bueno, no es ninguna tontería y la manera correcta de decirlo es la de arriba, porque el decreto legislativo realmente solo tiene un artículo, que es el que aprueba el texto refundido. Por lo tanto, es incorrecto hablar de artículo 10, artículo 20 del decreto legislativo 1/2021, porque se aprueba el texto refundido. Lo correcto, dentro de este mundo de la técnica jurídica, bueno, no solo cosa de abogados, también a los demás técnicos os interesa que vean que tenéis cierto nivel. Entonces, la forma de citar este texto ha de ser la que figura en la parte superior de la diapositiva. El artículo, el que sea, del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021 de 18 de junio. Y luego hay una errata, pues, porque es junio y no julio. Está claro que luego ya uno puede pues, darle la abreviatura que quiera. Yo quiero ser muy claro en lo que voy a hablar. Por eso creo que de los ya 480 personas que están en estos momentos conectadas, yo creo que se pueden dividir en dos bloques. Entonces, puede haber un primer bloque de personas que no tiene ningún conocimiento previo de la LOTUP. Y luego habrá otro grupo de personas que sí que tenía algún conocimiento previo de la LOTUP. Realmente, esta charla, la utilidad de esta charla que yo voy a dar, se dirige a los segundos. Realmente el que no tiene conocimientos previos de la LOTUP no es que le diga que se pueda ir. Vamos, este no es su sitio, pero puede quedarse porque sí que le voy a dar alguna pista que le va a interesar. Pero es alguien que está en una situación muy distinta del que sí que tenía conocimientos previos de la LOTUP. Ese sí que podemos decir que está en el sitio adecuado y voy a intentar que lo que le diga le sea útil. ¿Por qué? Esto, bueno, pongámonos, vamos a hablar con ejemplos. Es como si alguien ya es usuario de, por ejemplo, de Word o de PowerPoint. Hay una importante actualización de una de estas dos herramientas. El cursillo que esta persona tiene que hacer es muy diferente del que hay que dar a la persona que no tiene ningún conocimiento previo de Word o de PowerPoint. Esta segunda persona tiene que hacer un curso entero. El que no tenga conocimientos previos de la LOTUP realmente está casi en situación de ventaja, porque le da igual lo que diga el texto refundido. Como no sabías en qué artículo estaba en la LOTUP ni qué decía la LOTUP, pues simplemente tú ahora buscas una versión actualizada del texto refundido y te manejas dentro de ese texto. En cambio, a los que el texto refundido le puede servir y les puede también, de alguna manera, ser un dolor de cabeza, es a quien ya conocía artículos de la LOTUP y que ahora ve que no los encuentra, que sabía dónde encontrar las cosas y ahora las busca y se encuentra desorientado. Digamos que este sería el usuario al cual va destinado este manual breve que estamos ahora desarrollando, ¿no? Y también vamos a ser francos al hablar de estas cosas, ¿no?
cuando se estaba redactando el texto refundido, mientras eso se plasmaba en algo teórico y no en un texto que ya estaba aprobado, pues la expectación y la curiosidad podían ser máximas. Porque todo el mundo piensa que la ley urbanística siempre pensamos que es bastante mala, que es muy mejorable y decimos, ahora vendrá el texto refundido y nos lo va a arreglar absolutamente todo. Entonces, pues uno cuando ve que se aprueba el texto dice, pues voy a verlo porque será una maravilla, ya lo entenderé todo, estará traducido a un lenguaje que comprenda la gente y pues esto será una maravilla. Y claro, la primera reacción de quien se enfrenta otra vez a ese texto refundido con conocimientos previos de la LOTUB, el que no tenía conocimientos previos, esto no llega a apreciarlo, pues quizás sea de cierto desconcierto porque ve los primeros artículos y no ve la diferencia. Pero a partir de cierto momento ve que él sabía que el artículo 40 hablaba de una cosa y ahora ya no está ahí. Y ya no digamos nada si vas a las transitorias porque no encuentras la transitoria que tú estabas utilizando que ya te sabías de memoria. Entonces, pues, es posible que esa gran expectación que había en que se aprobara un texto refundido que lo iba a dejar todo claro, se haya transformado a los minutos casi de la lectura en un desconcierto que probablemente a veces se convierte en decepción cuando no claramente en un enfado de decir, menudo timo, para esto hemos estado año y medio esperando ese texto que lo iba a aclarar todo, pues si no entiendo nada, pues bien, vamos a procurar, siguiendo la línea de lo que avanzaba antes, a intentar ser como una especie de brújula para ayudaros a comprender qué podéis encontrar en el texto refundido, dónde, cómo y qué podéis no buscar porque no lo puede hacer, ¿no? Pues bien, tras este primer preámbulo, para dejar claro cuál es el objeto de esta intervención, que va dirigida sobre todo a quien ya tiene esos conocimientos previos. Yo temía de que al hablar de que el que no tenía conocimientos previos se podía ir, hubiera bajado el número de participantes, pero veo que no, que han subido incluso. A los que no tenían conocimientos previos que se queden, que algo van a aprender. Entonces, aquí yo también tenía dos opciones. Yo comprendo que vosotros tenéis como hambre de aprender y yo lo que podía es simplemente daros un pez para satisfacer vuestra hambre y reservarme yo los conocimientos que puedo haber tenido como cocinero de la criatura en sus fases más interesantes. Pero no es esa mi intención. Yo voy a intentar enseñaros a pescar. O sea, daros las herramientas para que a partir de ahora, sin necesidad de preguntarme ni de preguntar a nadie, tengáis los instrumentos necesarios para ver dónde está la diferencia en el texto refundido y saber por qué. Porque eso está todo documentado en el expediente. Claro, lo que se publica es el resultado final, el texto refundido, pero el texto que se ha cocinado, la receta aquí, a diferencia de otros cocineros que la hacen privada, es pública y gratuita. Entonces, esas herramientas son las que yo os voy a intentar facilitar. Claro, aquí también puedo daros la caja de herramientas completa. Eso lo voy a hacer. Pero pasa como cuando te compras una televisión o un horno o un móvil. Está el manual de instrucciones de 400 páginas que casi nadie se lee y luego existe una guía breve de 2 hojas para puesta en marcha rápido, pues también esto os lo vamos a facilitar. De hecho, esa guía breve ya os la hemos facilitado porque a todos los que se han inscrito, además de os han enviado un correo, por lo que me han dicho, en el que además de los textos en valenciano y en castellano en formato Word para poderse manejar mejor, pues hay una guía, una especie de guía burros de equivalencias, que eso sería pues no la caja de herramientas completa, sino la caja de herramientas más simplificada. Pues bien, el texto refundido lo que hace es refundir en un texto unitario la LOTUB después de todas estas largas listas de modificaciones que se habían ido aprobando. Ya no ha habido año que la LOTUB no haya sido modificada. Cada ley de acompañamiento, como nos da la pista al ver la fecha de cada una de estas leyes, fue introduciendo modificaciones. La Ley 1/2019 introdujo ya un montón de modificaciones, fue la más extensa, pero ese mismo año, en la Ley de Medidas del 2019, hubo más modificaciones y la tónica ha seguido tanto en el 2019 como en el 2020 y además luego con 2 decretos leyes que también supusieron modificaciones al texto. Entonces, el texto refundido, la idea original es la de consolidar, integrar, regularizar, aclarar y armonizar todos esos textos. Digamos, hemos de comprender qué es un texto refundido, qué es la función esta de la delegación legislativa para refundir textos legales.
Lo voy a explicar con unos ejemplos como el de este juego de niños que, bueno, lo que hace es en el texto refundido es colocar las piezas en su lugar como mucho, pero el juego no lo cambias. Tú si tienes este juego de colores no puedes convertir en la función refundidora en un juego de ajedrez ni en un juego del parchís. Y lo que puedes hacer es, como mucho, pues alguna pieza que se ha deteriorado, pues digamos tú diseñarla, pero diseñarla que sea redonda, porque no puedes hacerla cuadrada porque eso excede de la función. Y si un color se ha descolorido, pues poderle poner el color, pero no el color que tú querías, sino el color que armonice con el resto. Es, por lo tanto, una función muy limitada. Siempre pensamos que una ley, cuando se aprueba, esa es una idea que es más, forma parte más de la mitología, porque luego en la realidad casi que nunca se alcanza, ¿no? Pero que una ley cuando se aprueba es algo perfecto, armónico, en el que todas las piezas encajan perfectamente. Cuando la ley se va modificando a través de modificaciones sucesivas, cada uno hijas de su padre y de su madre, se produce una cierta desarmonía, una descolocación de las piezas, que luego lo que haría la refundición es volverlo a recolocar. Pero insisto, la pieza es este cubo y no otra, y tú no puedes inventarte más cosas sino recolocarlas. Por lo tanto, las expectativas, si alguien hubiera podido proyectar en el texto refundido como solucionador de todos los problemas, pues era una falsa idea, una falsa expectativa que jamás se podría cumplir. La función era otra, limitada, aunque también tenía sus posibilidades. Por eso, con carácter también previo ya a facilitaros el manual o la caja de herramientas para que os podáis mover dentro de las modificaciones que han habido en el texto y podáis apreciarlas y detectarlas, pues también hemos de repasar muy brevemente para encuadrar el tema pues en lo que son los límites y las posibilidades de la función de refundición. Digamos, es como si tuvieras aquí alguien que te señala una limitación que si tú te quieres saltar esa raya, no puedes. Porque aunque tú lo intentes, luego lo veremos en algunos de los ejemplos que pondré, inmediatamente viene otro organismo, el Consell Jurídic Consultiu, la Abogacía de la Generalitat, que te dice, no, te has pasado, y te lo hacen quitar. Con lo cual te das cuenta que, pues incluso donde tú has querido ser más creativo dentro de los límites de la función, inmediatamente te han marcado el límite. Pero que aún así, pues algunas posibilidades tiene, como vemos en la imagen de la derecha. Esto, en uno de los documentos que forma parte del manual de herramientas completo, pues está, porque es la memoria justificativa del texto refundido, que tiene más de 100 hojas, que no son de paja, son hojas que cada una tiene su peso y no se puede quitar porque da una explicación que hace falta, no es por rellenar, pues también explica todo esto que ahora estoy señalando. Entonces, ¿qué podía hacer la refundición? Pues aquí esquemáticamente lo vemos en esta diapositiva, ordenar las normas, pero no puede establecer nuevos preceptos jurídicos, no puede innovar el ordenamiento jurídico, no puede alterar la regulación material de las normas, solo puede eliminar discordancias, antinomias, es una función puramente técnica, precisar el sentido de la norma, sistematizar, ordenar, colmar lagunas, depurar, aclarar la redacción, pero dentro de unos límites muy marcados y muy limitados. Todo esto se esquematiza en estas líneas, lo que es la doctrina del Consejo de Estado, del Consell Jurídic Consultiu, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y de la doctrina. Pequeños cambios de orden y sistemática, subdividir títulos, cambiar el uso de mayúsculas, actualizar las denominaciones de ministerios o consellerías, actualizar diarios oficiales, cambio del nombre de artículo para que se ajuste más a su contenido, cambios de puntuación, corrección de erratas, actualización de órganos competentes. Eso es lo propio de una función refundidora. Ese es su límite. Bueno, la doctrina o el Tribunal Constitucional también lo ha señalado, pues explicitar normas complementarias, colmar lagunas, depurar la técnica, aclarar, armonizar, eliminar discordancias. En palabras del Consejo de Estado, pues sí que permite algunas alteraciones en el texto literal, pero cada alteración en el texto literal, digamos, la función, el refundidor casi que es como ese monje medieval que tiene ante sí un texto que son las Sagradas Escrituras. Tú no puedes tocarlas, pero te dejan, pues aquí había una palabra que no estaba bien escrita, la corrijo. Prácticamente cualquier alteración que hagas tienes que justificarla. Y eso es lo que se ha hecho en la memoria justificativa. Sí que se permiten alteraciones literales, pero únicamente para
aclarar, pero no puedes. Si ya creas un nuevo precepto jurídico, eso no lo puedes hacer. Eso está expresamente prohibido. O, como dicen los maestros García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, explicitar las normas, depurar, aclarar, eliminar discordancias y antinomias. Bien, ese era el límite de lo que podía hacer. Entonces, ahora ya vamos a lo práctico, que es el manual de herramientas, el manual entero, por una parte, y luego el guiaburros mínimo para el que ya no quiera saber más que lo mínimo para no perderse. Entonces, realmente, estos documentos forman parte del expediente. La memoria justificativa fue uno de los documentos que estuvo expuesto al público en la fase de tramitación, de información al público, aunque ahora pues, se ha completado hasta el documento último, que es el que fue al Consell Jurídic Consultiu. Luego ya los plazos eran tan breves que rápidamente tienes pocos días para hacer lo que te ha obligado a hacer el Consell Jurídic Consultiu, enviarlo al Pleno del Consell y ya pues, las explicaciones son más breves. Entonces, estos 4 documentos son lo que formaría el manual de instrucciones completo para saberse manejar con soltura y con posibilidad de sacar matrícula y con una utilización óptima del texto, pues qué dice, dónde están los cambios, hasta el último detalle y en qué consisten. Luego lo explicaré con el resto de diapositivas, pues lo que sería la memoria justificativa del texto refundido en la última versión más completa, que es la que se remitió al Consell Jurídic Consultiu, que iba acompañado, luego veréis las fotos, de el texto refundido coloreado, que nosotros decíamos, en el que cualquier cambio, por mínimo que fuera, estaba con un subrayado amarillo para que se identificara. Y en la memoria justificativa se explicaba artículo, por pequeño que fuera ese cambio. Ya para ver la ultimísima versión aprobada, porque se vería que hay algún artículo que en la memoria justificativa esta primera iba de una manera y en el texto refundido publicado va de otra, pues es que el dictamen del Consell Jurídic Consultiu hizo 4 o 5 observaciones de detalle que luego se incorporan al texto con un informe complementario que lo explicaba. Con esos 4 documentos, cualquiera de vosotros puede ya buscar la diferencia, encontrarla y tener una explicación más que suficiente sin necesidad de consultar a nadie. Prácticamente con eso cualquiera podía hacer una tesis doctoral sobre cómo se ha hecho uso de la función refundidora en este caso. Ese sería, en ese ejemplo que he puesto del horno de la televisión del móvil, el manual entero, ese que tiene 200 páginas que te lo explica todo y absolutamente, pero que mucha gente no tiene tiempo para esperar a leerlo y siempre la caja incluye una hoja que es el texto, la puesta en marcha en una hoja para que sin más que leer 4 líneas poderlo funcionar. Entonces ese sería, frente a la caja de herramientas que tiene todas las herramientas, pues la navaja esta suiza que lo que tiene son 4 cosas para salir del paso, que es lo que podemos denominar el índice de equivalencia de artículos, que son 3 hojas en las cuales tú tienes la lista de artículos del texto refundido y entre paréntesis el artículo de la LOTUP al que corresponde. Es esto que veis aquí en esta diapositiva. Pues a partir, por ejemplo, del artículo 72, pues tú, si sabías que antes tú sabías que era el artículo 73, vas aquí, pues es el 77, pues yo voy y lo busco. Y en las transitorias, pues también irías a ver la transitoria séptima de la Ley 1/2019, ¿dónde está? Pues es la transitoria 15ª. Entonces, este sería el guiaburros mínimo para saberse dónde encontrar las cosas. Para el que no tenía conocimientos previos de la LOTUB es igual, porque entonces él lo que tiene que es en un buscador, en un texto actualizado, pues buscar la palabra que quiere encontrar. Y entonces, pues si busca esa palabra, encontrará en la ley dónde está regulada esa materia. Y esa es la forma más directa de encontrarlo. Aquí sí que tiene que tener en cuenta ciertas cosas que luego diré y que no desvelo para que no os desconectéis, que si no, pues con sorpresa dirán, pero ¿cómo es posible que tenemos una ley urbanística que no habla del propietario y ni del expropiado? Pero ¿cómo es posible que esas palabras no aparecen? Eso tiene su misterio que desvelaremos un poco más adelante. Bien, ¿qué también es importante saber? Son cosas que a lo mejor es lo que a mí más me ha satisfecho de mi trabajo y lo que luego por la gente probablemente eso ni le dará importancia. Es un texto en el que hemos tenido en cuenta como si fuera también la Biblia, los criterios de técnica normativa que figuran en un decreto autonómico y sobre todo en esas directrices de técnica normativa del Consejo de Ministros del 22 de julio de 2005, que es el manual de referencia en cuestiones de técnica normativa, que ahí te dice
desde cómo se cita un texto refundido a cómo se ha de escribir o qué puedes colocar en una disposición final, en una transitoria, en una adicional. En fin, esa es la Biblia de cara a conseguir un texto normativo que sea técnicamente correcto. Se han tenido en cuenta también los criterios sobre ortografía y gramática publicados tanto por la Real Academia Española como de la Agencia Valenciana de la Lengua. Pues, por ejemplo, el uso de la palabra el mismo incorrecto en el texto de la LOTUP era impresionante, pues el mismo pues, es una incorrección. Pues ahora veréis que casi que el término el mismo o mismo no aparece, pero se han seguido esos criterios. Y luego también, dentro del enorme desorden que supone el uso de las mayúsculas y de las minúsculas, bueno, pues te das cuenta cómo hay unos criterios muy fijados, tanto de la Real Academia Española como de la Valenciana, que luego te sorprendes cómo hasta el Consejo Jurídico-Consultivo en su dictamen los ignora y claro, hay como un respeto, dice, no, el registro de la propiedad tiene que ir en mayúscula. ¿Por qué? Hombre, porque es el registro de la propiedad y son las oposiciones más duras que hay. Pues no. Si tú te refieres a el registro de la propiedad de Madrid, va en mayúscula, pero si es el registro de la propiedad, como hay muchos, va en minúscula. Y el Diario de la Generalidad va en mayúscula porque solo hay uno. Y boletines de la provincia, como hay muchos, va en minúscula. Eso lo dice la Real Academia y en el texto refundido está correcto. Yo creo que en ese sentido, pues incluso eso es uno de los puntos en los cuales el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo hacía unas observaciones que pues no se han tenido en cuenta, porque ¿qué quieres que te diga? El registro de la propiedad va en minúscula. Y si es así, entonces se ha hecho correctamente. También eso tiene interés en relación con, por ejemplo, con los planes. Cuando planes va en mayúscula o minúscula, si hablas del Plan General de Castellón va en mayúscula porque solo hay uno, pero si hablas de los planes generales van en minúscula. Bueno, todo eso ¿Qué se ha hecho ya en lo que quizá interese más a la gente? Pues se ha insertado en el articulado la mayoría de previsiones que figuraban en las disposiciones adicionales de la LOTUP, también la Agencia de Protección del Territorio. Digamos que las modificaciones que se hicieron en la LOTUP llegó un momento en el cual sucede como a ti en tu casa, que ya no sabes dónde colocar las cosas y las colocas en el trastero desordenadas. Las disposiciones transitorias y las adicionales de la LOTUP se habían convertido en un auténtico trastero en el que estaba todo desordenado. Solo lo encontraba quien lo había puesto, los demás no. Bueno, pues ahora ya resulta que no están ahí, están en los artículos donde tenían que estar. ¿Eso qué hace? Que quien ya estaba acostumbrado a buscarlo en el trastero, cuando ahora está colocado en la habitación donde toca, no lo encuentra y se disgusta. Pero es lo que hay. Si el texto refundido no hace esa tarea de ordenación, pues ya, ¿para qué servía? Luego también se han integrado, eso lo explicaré luego, las disposiciones transitorias de la Ley 1/2019, que es esa que modificó la LOTUP de manera muy extensa. En las propias transitorias del texto refundido de la LOTUP. Además, se han colocado las fechas a las que se refería cada transitoria. Llegaba un momento que ya no sabías dónde estaba, a qué fecha se refería. Si la Ley 1/2019 dice, pues los planes publicados antes de la entrada en vigor de esta ley, ¿pero de qué ley? ¿De la LOTUP original? ¿De la modificada? Pues todo eso se ha, digamos, arreglado. Ahora están las fechas concretas a las que se refiere cada transitoria. También se ha sistematizado con más claridad las excepciones a la necesidad de DIC en suelo no urbanizable, creando unos artículos que establecen excepciones en virtud de la categoría del municipio, excepciones en virtud de planeamiento, excepciones en virtud de ciertas actividades que se quieren promover. Ahí no se ha tocado ni una línea, se ha recolocado, pero por lo menos es más fácil de encontrar. Y luego se han hecho mejoras puntuales en la redacción pues de preceptos concretos, siempre teniendo en cuenta los límites de la tarea de refundición. También, bueno, veo que hay alguien que dice, es una lástima que no se haya colocado ningún preámbulo. Digamos que en el arte de hacer textos refundidos hay tradiciones y escuelas. Y entonces, pues el Estado, por ejemplo, en ciertas tradiciones que tienen ciertos textos refundidos, no coloca los preámbulos de textos que refunden y hay otros que sí. Nosotros hemos optado por no liar las cosas mal y no empezar ahora a refundir encima preámbulos. Los preámbulos aquellos existen como documento histórico y siguen funcionando en la medida que pues hacía falta. Entonces, bien, vamos ahora ya a dar pistas concretas para que la gente no se pierda. Entonces, encontramos lógicamente una nueva numeración de artículos porque con las modificaciones se habían creado muchísimos artículos nuevos
a base de decir artículo tal bis, tris, quater, claro, en una refundición hay que reordenarlos. Eso implica que a partir de cierto número, el número que tenía antes la LOTUP ahora es otro en el texto refundido. En la memoria justificativa, eso está lógicamente explicado y también en esa índice de equivalencia, pues está entre paréntesis el número del artículo nuevo en la LOTUP. Por ejemplo, en esa, pues, si antes era el artículo, ahora es el artículo 52, entre paréntesis dice artículo 50 y así sucesivamente. Digamos que ese es el primer dato que hay que tener en cuenta, que la gente que ya conocía algún número de un artículo, pues ahora tiene que saber que no lo va a encontrar a partir del artículo 39, ya la numeración cambia y no va a encontrar las cosas donde pensaba que estaban, están en otro sitio. Hasta el número 48 la numeración coincide y a partir de ahí ya se van cambiando el número de los artículos. Aquí vemos, pues, por ejemplo, el artículo 49, pues luego el artículo, estaba el 49 bis y entonces a partir de ahí pues ya toda la numeración cambia y se van creando algunos artículos nuevos. Con lo cual se renumeran los artículos bis, tris, quater. También la Ley 1/2019, que introdujo muchísimos artículos nuevos, como ya no sabía dónde colocarlos, también se dedicó a unificar en un único artículo artículos que tenían número distinto en la versión original de la LOTUP, cuando por lógica cada uno tenía que ser uno distinto y no uno tan largo. Entonces, esos se han vuelto a desdoblar. Y luego, la regulación de la Agencia de Protección del Territorio se hizo por comodidad en una disposición adicional, cuando lo que toca ahora es incluir en el texto articulado, que es lo que se ha hecho. Con lo cual, si la LOTUP tenía 270 artículos, en el texto refundido ahora tiene 310. El índice del texto a colores o su articulado es el documento que contiene las equivalencias. Por lo tanto, esa primera manera de manejarse pues sería buscándolo o bien en el manual completo, en esa caja de herramientas con todos esos documentos, o bien en ese índice de artículos y de equivalencia, que son 3 hojas, y con eso uno ya se puede mover con cierta soltura. Luego también se ha trabajado en lo que son las disposiciones transitorias. La memoria justificativa es la que nos lo explica. Si entonces uno va al apartado de la memoria justificativa del texto refundido que explica las transitorias, pues ahí vemos la explicación. Y esto es lo que aquí ahora pues podemos leer así rápidamente. Entonces, la principal novedad es que se han incorporado, se han insertado en las disposiciones transitorias del texto refundido lo que eran disposiciones transitorias de la LOTUP y también las que se habían incluido directamente como disposición transitoria en la Ley 1/2019. Luego, se han incorporado también en el sitio donde le tocaba una serie de disposiciones transitorias que se han incluido en la Ley 3/2020, que es la última ley de medidas. También se han sustituido las fechas de la entrada en vigor de cada una de esas leyes a las que se hacía referencia por la fecha concreta de esa entrada en vigor, con lo cual el manejo ya del texto es más sencillo porque dice los planes expuestos al público antes del 20 de agosto y no antes de la fecha de entrada en vigor de la LOTUP. Había una transitoria que se ha eliminado porque ya el plazo había transcurrido y luego, digamos que también, como en las disposiciones finales de la LOTUP se habían incluido cosas que no eran propias de una disposición final, sino de una transitoria, pues han colocado en donde tocaba. Eso es lo que ha sucedido con las finales segunda y tercera. Y luego, digamos, como dije, las transitorias se habían convertido como una especie de trastero en el cual se colocaba, a medida que se iban aprobando nuevas leyes, pues más disposiciones transitorias, pues dándole la última numeración, lógicamente. Entonces, lo que se ha hecho con todas las disposiciones transitorias del texto refundido es ordenarlas según un cierto criterio lógico. Primero, régimen general de procedimientos iniciados. Segundo, transitorias en materia de planeamiento. Luego, transitorias en materia de gestión y ejecución urbanística. Luego, de suelo no urbanizable. Y, por último, de disciplina urbanística. El resultado es que tenemos un montón de disposiciones transitorias y que los números ya no son los que nosotros ya sabíamos en la memoria en relación con las que más utilizábamos. El ejemplo, por ejemplo, de la transitoria primera, pues claro, aquí vemos en este texto de la memoria justificativa, donde está en el anexo en amarillo, en ese texto refundido, es que haya habido algún cambio del texto literal de la versión original. Por aquí se ve pues, que se ha sustituido la fecha de entrada en vigor de la LOTUP por la fecha en donde esta se produjo.
Cambian entonces el número de algunas transitorias que ciertos profesionales ya estaban muy acostumbrados a utilizarlas y eso les puede producir un cierto trastorno. Estábamos hartos de hablar de las DIC de la transitoria 15, pues ahora ya no es la transitoria 15, es la 24ª. ¿Por qué es la 24ª? Porque según ese reorden que se ha hecho por materias, pues es la que le ha tocado. En la provincia de Castellón, nosotros la transitoria octava la utilizábamos mucho con municipios con PDSU, porque eso es gracias a la transitoria octava, pues su régimen era equivalente a los municipios con plan, con suelo protegido, pero con un informe favorable de alguien de urbanismo, de medio ambiente, se podía hacer. Pues ahora es la 23ª. Bien, pues son ese documento, ese guía burros de 3 hojas o la lectura entera de la memoria justificativa y de los textos coloreados te dan la pista de dónde encontrarlo. Pero pues son cambios inevitables y efectos colaterales de haber hecho el texto refundido. La famosa disposición final segunda, que tantas veces hemos utilizado, sobre situaciones de edificaciones anteriores o que ya existían en el año 76 y que estas quedaban asimiladas a las de licencia, es que según los criterios de técnica normativa, ponerlo como disposición final era para suspender a quien lo había hecho y no darle el título de abogado. Ahora se ha colocado donde toca, en una transitoria. Entonces es la 26ª. ¿Por qué la 26ª? Porque con ese orden que habíamos establecido es algo que afecta al no urbanizable y está muy al final. Entonces esos son los cambios que han habido en relación con las transitorias que nos puede producir asombro, no lo encontramos, por eso necesitamos las herramientas para poderlo encontrar, que es la caja de herramientas entera o el guiaburros de 3 hojas con las equivalencias. También en las disposiciones adicionales se ha tenido que trabajar con bastante intensidad porque, de nuevo, se habían colocado en disposiciones adicionales cosas que no eran propias, sino que eran propias del texto articulado. Entonces es lo que se ha hecho. ¿Dónde está el documento que lo explica con detalle? Pues la memoria justificativa a la que me estoy refiriendo. Ese texto, esta pantalla está sacada de ahí. Ahí te explica exactamente qué disposiciones adicionales se han incorporado y dónde se han incorporado y por qué. Entonces, pues aquí cada una de ellas, pues la disposición adicional quinta se incluye en el artículo 155. La adicional sexta pasa a ser el artículo 7. Algunas adicionales se habían colocado en el texto articulado, pero la Abogacía de la Generalidad dijo, no, esa queremos que vaya suelta. Pues la hemos conservado como suelta, porque al final siempre se ha hecho caso a la Abogacía de la Generalidad o al Consejo Jurídico Consultivo en lo que ha dicho. Entonces, ahora, ya para ir finalizando, pues digamos, a base de algún ejemplo, pues os quiero enseñar cómo utilizar esa caja de herramientas de ese texto de la memoria justificativa para poder apreciar dónde están las modificaciones y dónde encontrar la explicación de esas modificaciones. Aunque no se vea con cierto detalle, estas son las primeras hojas de la memoria justificativa del proyecto de decreto legislativo. La versión completa última que hay es esa que se envió al Consejo Jurídico Consultivo y yo os la puedo facilitar sin perjuicio de que igual la Consellería la cuelga en algún apartado de formación para facilitar el que uno se pueda mover. Ahí está explicado con detalle todo lo que se ha hecho en el texto refundido. Vemos ahora pues, las primeras páginas en lo que habla del método de trabajo, etcétera. Pero luego ya lo que interesa es luego la parte de alteraciones introducidas en el articulado. Y entonces ahí vemos que para cada artículo donde se ha modificado lo más mínimo que se haya modificado, se explica aquí cuál es la modificación y por qué. Entonces esta memoria hay que verla al mismo tiempo, abriéndolo en un archivo paralelo, el texto coloreado con colores que ahora voy a mostrar, en el que se detalla o se marca en amarillo la diferencia que se ha hecho. Aquí vemos las explicaciones de la memoria justificativa y esto es ese texto coloreado, lo hay en la versión valenciana, en la versión en castellano, en el cual vemos dónde está la diferencia. Por ejemplo, aquí en esta pantalla vemos, ya hablaremos luego, las personas propietarias. Esto quiere decir que en el original no se decía las personas propietarias. Entonces, en la memoria justificativa encontrarás explicación de ese cambio. Pero, pues todo donde, aquí hablan las partes afectadas, bueno, aquí está las personas interesadas, a favor de la persona titular, cualquier cosa que esté en amarillo es cambios literales a la versión original. Pues veis cómo, si bien cuando uno lee el texto refundido parece que no se ha modificado nada, en cambio, si tú lo lees mirando la memoria justificativa y este texto coloreado, pues raro es el artículo donde no haya habido algún cambio, aunque sean cambios menores y algunos de ellos
por la última solución que se dio al tema del lenguaje inclusivo, que luego también brevemente comentaré. Entonces, ahora, claro, los ejemplos, podríamos ser infinitos los ejemplos. Lo que ahora voy a explicar es algunos de los ejemplos para que se vea cómo se ha trabajado. Insisto, tú quieres trabajar en un artículo de la LOTUB, del texto refundido, quieres ver dónde está la diferencia, vas a la memoria justificativa y al texto coloreado. Y donde veas una cosa en amarillo que te llama la atención, vas a la memoria justificativa y tendrás la explicación. Por lo tanto, no hace falta que la preguntes, ni que me la preguntes, ni que se lo preguntes a nadie. Ahí está todo absolutamente explicado. Y voy a poner algún ejemplo para que se comprenda. Por ejemplo, en este artículo, el de los planes, vemos, podéis ver primero que hay unos puntitos amarillos ahí desperdigados en todo ese texto. Eso quiere decir que había ahí alguna palabra que se ha quitado. ¿Y qué palabra es esa? Pues que en el texto refundido, en la LOTUB se hablaba, siempre que se hablaba de plan, se decía plan y programa, plan y programa, plan y programa. Y en el texto refundido, cuando se habla de planes, solo se habla de planes y no se añade la palabra y programas. Bueno, pues eso luego está explicado. Tú vas al artículo 46, a la explicación del artículo 46 y se explica cómo que en la LOTUB se refería habitualmente a los planes y programas en todos los artículos, pero eso suscitó inmediatamente la duda de que, como en la Comunidad Valenciana hay un instrumento de gestión urbanística que clarísimamente a los efectos de la legislación de evaluación ambiental no es un programa, pero como se citaba, entonces, ¿qué pasa? Que los programas estaban sujetos a evaluación ambiental y entonces el legislador, en la modificación de la LOTUB, la 1/2019, aclaró y dijo, no, los programas de gestión urbanística, como no son un instrumento de planeamiento, no están sujetos a evaluación ambiental. Pero solo modificó eso en un artículo, no hizo un repaso de todo el texto, con lo cual en la ley siempre estaba hablándose de planes y programas. Bueno, pues aquí se explica que eso se ha modificado. Ahí hubo una alegación del Servicio de Evaluación Ambiental que se mostró conforme y entonces se elimina esa palabra de y programas que estaba desperdigada en el texto de la ley y al mismo tiempo al órgano ambiental se le llama órgano ambiental y no ambiental y territorial. Se deja constancia de que la función de medio ambiente y de urbanismo ahora está o puede estar en consellerías distintas. Pues entonces vemos que en el texto coloreado ves dónde está la diferencia, en la memoria justificativa te lo explica con detalle, con una, con dos, con tres hojas, con todo lujo de detalles de por qué se ha hecho ese cambio. Entonces, ya no es un misterio, sino que en el texto que forma parte del expediente, que lo puedo ver, que estuvo expuesto al público y que ahora también lo podéis consultar, pues ahí lo podéis encontrar. Luego, por ejemplo, una muestra de supuesto concreto en el cual se hizo uso de esa tarea refundidora para aclarar una duda que podía haber en el texto legal, lo tenemos en el artículo 67, que antes era el 63, porque ahí se decía que los planes parciales y los planes especiales y los de reforma interior con carácter general no pueden modificar las determinaciones del plan general estructural. Y en cambio existía en la LOTUB en muchos artículos referencias expresas a planes especiales autónomos que sí que modificaban el plan general. Entonces aquí en la función refundidora se ha añadido el inciso previstos en el planeamiento general. Tú entonces cuando ves el texto coloreado ves ahí ha habido un cambio y estos dos puntos se han redactado de distinta manera. ¿Dónde vas a buscar la explicación? Pues vas a la memoria justificativa, cuando habla del artículo 67, pues ahí te hace toda la explicación que aquí está detallada y que no voy a entrar en su exposición porque ahí está escrita y alguien la lee. Pues ahí se explica con todo detalle en un párrafo de los de la página segundo todos los artículos de la LOTUB en los cuales se hacía referencia a planes especiales autónomos que evidentemente modificaban el plan general porque tenían su mismo rango. Y por eso la solución que da el texto refundidor es decir o añadir ese inciso. También existía una clara contradicción en el texto, en la LOTUB, en la última modificación se vino a decir que incluso cuando se actuaba por gestión directa o por gestión por los propietarios, el único que podía formular la reparcelación era la administración. Y entonces eso coexistía con una serie de artículos en la LOTUB que decían que el urbanizador privado, una de sus obligaciones es redactar la reparcelación. Entonces, pues aquí vemos que se ha añadido cuando se solicite por el urbanizador, que se solicita su tramitación, eso es una novedad, es una aclaración
pues él tiene que acompañar el proyecto técnico que lo presente. Entonces se ha modificado el texto para dar sentido a los otros artículos y no vaciarlos de contenido, se ha añadido ese doble inciso. ¿Dónde está explicado esto? Pues en la explicación del artículo 86 de la memoria justificativa, donde con todo detalle se explica la contradicción que existía y se explica también cuál es la solución y cómo se ha modificado. Entonces, pues esto era un ejemplo más de esos pequeños detalles que si uno no lo mira a través del texto coloreado, no lo encuentra, porque no encuentras la diferencia. Parece que el texto no sabe dónde se ha modificado. Entonces, por eso la forma, digamos, el tener un conocimiento profundo de lo que ha hecho el texto refundido obliga digamos, a consultar la memoria justificativa y el texto coloreado que la acompañaba. Ahí se ve dónde estaba en amarillo la diferencia y entonces ahí ya vas al texto de la memoria y encuentras la explicación. Y luego pongo un último ejemplo de lo que se intentó hacer y no nos dejaron hacer porque el Consejo Jurídico Consultivo no lo vio. O sea, una de las últimas modificaciones de la LOTUB incluyó la regla de que las memorias ambientales tenían que, decía, las memorias ambientales emitidas, luego hablaba del pasado, es un texto que entró en vigor el 1 de enero del 2021, pues el 8 de febrero del 2022 quedan sin efecto. Entonces nosotros en el texto refundido dijimos, hay una laguna. ¿Y qué pasa con las que se emitan a partir del 1 de enero del 2021? Pues parece que, por lógica, tienen que tener también 2 años. Y lo intentamos incluir y resolver en el texto refundido. Y en la memoria había una amplísima justificación. Decíamos, sigue faltando, o sea, la nueva redacción de esta transitoria entró en vigor el 1 de enero y de su tenor literal resulta que las mismas aplican a las memorias ambientales emitidas, no las que se puedan emitir con posterioridad, ya que en ese caso hubiera dicho que se emitan o una expresión similar. Por eso entendíamos que había un vacío normativo, una laguna, que es lo típico. O sea, si yo fuera profesor de Derecho, yo pondría este como un ejemplo de lo que puede hacer un texto refundido. Entonces, existía una evidente laguna porque no tenía ninguna lógica de que una memoria ambiental se pueda aprobar legalmente en diciembre del 21 para quedar derogada un mes después. O que incluso legalmente se pueda aprobar una memoria ambiental en enero o el 1 de febrero del 2022 y a la semana queda caducada. Bueno, por aquí el que estás en cocina, luego viene el de la guía Michelin y sin más explicaciones te dice incorrecto. Entonces el Consejo Jurídico Consultivo en 3 párrafos, sin más argumentos, te dice que no, que eso es esencial y eso había que quitarlo. Pues aquí vemos cómo hubo un intento de armonizar que no se pudo hacer porque el Consejo Jurídico Consultivo dijo que nada, que eso introducía ese párrafo, algo nuevo que no quería estar en la transitoria, que el legislador no había querido que se introdujera. Bien, luego ya, para, digamos, tener todo el panorama, vemos que en la redacción final del texto refundido se ha hecho una solución del tema de la aplicación de las normas de lenguaje inclusivo que ha dado lugar a que se utilicen conceptos como los que ahora voy a explicar. Es cierto que hubo, fue el texto refundido en la autorización ya última que se introdujo en la ley de medidas del año pasado, pero que luego hubo una serie de errores porque en el texto publicado a finales de año no aparecía lo del lenguaje inclusivo, pero era claramente una errata. Hubo 2 correcciones de errores y por fin ya en la última, en marzo de 2021, se publicó correctamente la autorización que incluía el tener que utilizar el lenguaje inclusivo en la redacción del texto refundido. Hubo un primer intento, por ya contar toda la historia, en la cual, eso está explicado en la memoria justificativa también, y ahí se cuenta pues todas las alternativas que se barajaron. Hubo una primera alternativa en la cual pues, se hacía uso de la interpretación que del lenguaje inclusivo hacía la Real Academia Española y de la Real Academia Valenciana y copiando la solución que se había incluido en otros textos legales, pues añadía una disposición adicional en la que decía que la utilización en el texto refundido de sustantivos de género gramaticales que pudieran referirse a personas físicas se hace con carácter inclusivo, incluyendo a hombres y a mujeres en igualdad a todos los efectos. Esto se acompañaba de alguna argumentación pues, que intentaba pues, ver que el lenguaje digamos urbanístico, pues, aunque hablaba de propietario o de urbanizador, casi siempre eran personas jurídicas y que esto iba a complicar el texto. Pero en la versión ya siguiente, esta fue la versión que dictaminó la Abogacía de la Generalidad, pero ya en la fase siguiente pues hizo otra opción
la unidad de igualdad de la Consellería intervino y entendió que ya que el legislador había querido expresamente decir que se tuviera en cuenta lenguaje inclusiva, no podía solucionarse con esa alternativa de la simple adicional en el texto refundido en el decreto de aprobación. Y entonces, ¿qué se ha hecho? Pues ahora este es el término en la columna de la izquierda que utilizaba la LOTUB y se han sustituido esas expresiones por las que figuran en la derecha. Con lo cual, digamos, el texto ha aumentado, ¿no? Ha aumentado en el número de palabras. ¿Y eso qué importancia tiene? Sobre todo, por sin entrar en mayores polémicas, quiere decir que cuando tú estés buscando, tú quieres saber cómo regula la LOTUB cierta institución, pero no sabes en qué artículo está, cuando hagas la búsqueda, que es lo más habitual, cuando hagas la búsqueda en el documento, por ejemplo, en Word, pues tú busca propietari y no busques propietario, porque no encontrarás esa palabra, entonces te volverás loco, o expropiado. Tú busca expropiar y si la ley ha puesto persona expropiada, te aparecerá. O sea, tienes que tener en cuenta que a la hora de hacer las búsquedas, que no te sorprenda el que pues algunas palabras que tú crees que vas a encontrar, tienes que buscarla, pero no haciendo la búsqueda con palabra completa, sino con palabra no tan completa, y entonces lo encontrarás perfectamente y te manejarás igual. Con todo, digamos que la lectura de estos artículos permite que no se convierta en un galimatías y, bueno, pues las personas que eso lo han preparado en su fase última, pues han intentado que se cumpla esta previsión del legislador sin complicar ni estropear demasiado el sentido del texto. Y ya concluyo para que en esta media hora pues podáis hacer las preguntas que queráis. Digamos que la aprobación de un texto refundido, sobre todo de un texto refundido por sus peculiaridades, porque no es una ley, aunque la gente dice, pues es otra ley urbanística que va a poder modificar muchas cosas. Entonces genera una enorme expectación y curiosidad por saber qué es lo que ha hecho el texto refundido. Probablemente cuando te acerques a él, si tienes conocimientos previos de la LOTUB, comiences ya a tener una sensación de desconcierto, incluso quizá de decepción, porque tú esperabas otras cosas, esperabas que te solucionaran cosas que no te han solucionado o que no te modificaran el artículo que tú ya te sabías y ahora tienes que memorizar otra vez otros artículos porque ya nada está en su sitio. Bueno, yo lo que he intentado es servir de brújula ofreciéndonos una caja de herramientas, la completa y la rápida del guiaburros. Digamos que la forma completa de ver el trabajo y de poder averiguar dónde está la diferencia y qué se ha pretendido hacer y por qué, y por lo tanto tener una explicación de las cosas, es manejándoos en esos documentos que os he dicho, que es la memoria justificativa entera, con sus anexos que son los textos coloreados, de los cuales os he enseñado una serie de diapositivas, y entonces comprender los cambios que han habido, teniendo en cuenta que ya sabéis lo que podía y lo que no podía hacer el texto refundido, porque de hecho cuando se ha intentado arreglar algunas cosas, pues no nos han dejado porque la interpretación que han hecho siempre la Abogacía de la Generalidad o el Consejo Jurídico Consultivo suelen ser muy restrictivas. Ven como sospechoso cualquier cambio literal más allá de poner una coma o de poner el acento donde tocaba. Y si no queréis tener la guía completa del uso de la televisión o del móvil, pues la caja mínima de herramientas, que sería esta navaja suiza, que consiste en esa equivalencia de artículos anteriores con los nuevos y con eso os vais manejando. Si buscáis cualquier cosa en el texto, la mejor opción es tener un texto editable y hacer búsquedas de las palabras. Si tú quieres saber qué dice la ley sobre usos provisionales, pues tú buscas la palabra provisional. Como puede ser provisional o provisionales, tienes que tener suficiente perspectiva para pues hacerlo de manera que no se... que lo encuentres. Espera que me había puesto aquí perfecto. Para que busques la palabra y no salga otra. Y luego hay que tener en cuenta que como consecuencia del lenguaje inclusivo hay ciertas palabras que quizá tú busques que no las vas a encontrar porque tienes que buscar el equivalente, lo cual lo mejor es hacer una búsqueda de palabra no completa y entonces con poner las primeras sílabas encontrarás todos los artículos del texto que regulan la materia que tú consideras que estás buscando. Con lo cual yo espero que el final de esta intervención os dé un cierto alivio y tranquilidad. No es para sofocarse, no cubre las expectativas quizá que habíais pensado, pero os hemos intentado dar, o sea, aprender a que pesquéis las herramientas necesarias para
encontrar las diferencias y podéis saber el por qué se han hecho. Y si esas herramientas no las colocan, no tardan en colocarlos en la web o cualquier cosa, pues ahí tenéis mi correo electrónico que os lo podéis apuntar y entonces me decís, oye, quiero la caja de herramientas completa y yo en un correo electrónico, en un archivo zip que no pesa apenas, os envío todos los manuales de instrucciones. Y con eso ya devuelvo la palabra a Ana y estamos a la espera de las cosas que queráis preguntar. Bueno, moltes gràcies, Fernando, i enhorabona per tot el treball. El resultat és magnífic. Hem complit en termini, hem complit en el mandat de les Corts i ja tenim seguretat jurídica, ja tenim el test reforç. Felicitar-te també per les ferramentes i, evidentment, són unes eines que les publicarem en la nostra web d'urbanisme de la Conselleria de Política Territorial dins de lo que és el contingut temàtic de la nostra direcció general i les posarem en normativa. Per així també, en el xat també preguntaven sobre l'enllaç a la gravació. He d'indicar-vos que totes les webinars que s'estan fent durant aquests 2 anys estan accessibles en urbaclick.es i que se pot entrar també per la web de la nostra direcció general. Ara, una pregunta, recordar-vos que per a fer les preguntes és millor que utilitzeu el que és l'apartat de preguntes, no el xat, perquè si no he d'anar a canviar. En el chat, Enrique Zaragoza fa una pregunta. Hola, me gustaría plantear un problema concreto, pero que me ha venido ocurriendo como técnico referente al artículo 237 de la LOTUC y es sobre construcciones antiguas en suelo no urbanizable. No permiten realizar proyectos a no ser que encuentres el permiso original de obra. Hablamos construcciones centenarias en las que no siempre se tramitan o incluso se quemaron sus papeles en la guerra civil. Y pregunta en concreto, ¿se ha contemplado esta contradicción, Fernando? Claro, ahora mismo vamos a ver un ejemplo práctico. Yo no sé en qué transitoria está eso ahora. Eso era la disposición final segunda de toda la vida de la LOTUC, que decía que las edificaciones anteriores al 76, que seguían construyendo, que seguían en funcionamiento, pues se asimilaban a las que tenían licencia. Eso no se ha modificado. Lo que pasa es que ahora está en una transitoria que buscas el guía burros y la encuentras. Pero claro, eso no es una cuestión. O sea, si es un edificio anterior al 76 que se ha mantenido, pues se asimilaba al que tenía licencia a los efectos de aplicarle por lo que aplicarías a un edificio con licencia fuera de ordenación. También es verdad que no hubieras podido en el texto refundido pues solucionar probablemente más allá de lo que se ha hecho. Pero vamos, lo único que se ha hecho en eso sí que existía esa figura que ahora era una adicional o una final que ahora se ha puesto como transitoria, que es la situación transitoria de las edificaciones que existían a la entrada en vigor del texto refundido de la Ley del Suelo del 76, que se asimilan a las que tienen licencia, sí, desde el 76 hasta ahora han sido permanentemente utilizadas y siguen ahora utilizándose. Vale, pues Marta Izquierdo pregunta, la Ley 3/2020, ¿cuál es exactamente? Pues esta ley, la 3/2020, es la de medidas para el ejercicio 2021, es una ley de medidas que salen al final del año. Maika Bernat pregunta si hay previsión para la publicación del reglamento. Entiendo que de reglamento a los... Ahí, si me dejas, Ana, parece que es una cuestión más de... Sí, sí. Soy el director general, muy buenas a todos. El reglamento, estamos trabajando en ello, los reglamentos, porque no es uno solo. Son 2 reglamentos, posiblemente hasta 3, ¿no? Porque estamos trabajando sobre las 3 patas tradicionales del urbanismo, la de planeamiento, la de programación y gestión y la de disciplina, que estamos también valorando la posibilidad de tramitarlo.
Por lo tanto, estamos trabajando en ello. Estamos ya, pues, visto que ya tenemos aprobado el texto refundido, ahora ya nos permite pues trabajar sobre este texto refundido y esperamos que en esta legislatura tengamos los reglamentos pues en funcionamiento para aclarar muchas más cosas y desarrollar aquello que se ha quedado corto, aunque veo alguna pregunta que dice que si una refundición se ha quedado con 310 artículos, que son muchos, pero bueno, creo que aún hay alguna zona que tiene alguna parte oscura, ¿no? En ese sentido. Vale, Ana. Muy bien. Bueno, Fanny Serrano nos pregunta si se va a publicar en alguna editorial en breve el texto refundido. Yo supongo que sí que se publicará, pero bueno, con todo el trabajo, con toda la documentación a modo de herramientas que ha preparado Fernando, entiendo que nos servirá para conocer mejor este texto refundido y saberlo manejar mejor. Y estas herramientas las vamos a colgar en nuestra web, pero tanto estarán accesibles para todos y todas. Ramón Pascual de la Torre, una pregunta concreta. ¿Los ayuntamientos van a seguir pudiendo excluir a la SECUP en los procedimientos de declaración responsable en base al principio de autonomía local? Bueno, pues en este punto está claro que el texto refundido no introduce ninguna modificación sustantiva a la redacción originaria de la LOTUB y en este punto la previsión es idéntica a la que ya establecía la LOTUB. Maika Bernat, bueno, ya la hemos contestado, ya la ha comentado Vicente. Almudena Díaz nos pregunta, ¿dónde podemos encontrar este texto a colores? Bueno, insisto, todas estas herramientas que ha preparado Fernando para que podamos utilizar mejor el texto refundido las vamos a colgar en la web de urbanismo. Sí, para que no haya dudas, me refiero que eso formó parte del expediente administrativo del texto refundido, Sí. Con lo cual no es un documento, es un documento que, bueno, pues es verdad que podría uno nunca publicitarlo, no. Ese documento, esa memoria, ese texto coloreado, fue precisamente el documento también que se utilizó cuando se hizo el trámite de audiencia ciudadana a todo el mundo el año pasado. Estuvo colgado y fue el que la gente, claro, así por eso hizo alegaciones. Entonces, esto no es más que aquel documento que se expuso al público y este último, pues las diferencias tampoco son tantas. Pero, digamos, lo que sí que tenemos es la última versión que se envió al Consell Jurídic Consultiu, que luego ya el Consell Jurídic Consultiu hace el dictamen, tarda 2 semanas en enviarlo, faltan apenas 2 semanas para que concluya el plazo, entonces no se hizo una versión nueva coloreada porque ya no daba tiempo. Lo que hicimos fue un informe complementario explicando los cambios que había dicho el Consell Jurídic Consultiu y cómo se habían complementado y ya está. Con lo cual, digamos, por eso tendríamos en la memoria justificativa los textos coloreados versión Consell Jurídic Consultiu más el dictamen del Consell, que ese sí que cualquiera lo encuentra o que está en su página web, más ese breve informe de 4 páginas y ahí tienes ya prácticamente todas las herramientas para manejarte. El que tenga ese interés, que también al final esto es como el año pasado se aprobó el texto refundido de la ley concursal. Pues bien, el que tenga interés verá su memoria justificativa y el que lo aplica, pues al cabo de 2 semanas ya nadie se acuerda de qué decía la versión anterior, todo el mundo aplica. Es verdad que en algún caso concreto, en algún pleito, en algún recurso puede ser interesante hacer una explicación de qué quiso el texto refundido e incluso, y ahí pues ese documento pues puede ser útil. Pues sí, tan útil, Fernando. A mí me ha resultado muy útil toda la documentación del proceso de elaboración del texto refundido para entender cómo se ha hecho esa refundición y para el seguimiento. Los encuentro documentos imprescindibles. Paloma Pérez Corbalán nos pregunta si se ha llegado a aprobar alguna ley de regularización. Vicente. Sí. Bueno, son muchísimas las que se han presentado a su tramitación y se han empezado a aprobar ya en las últimas comisiones territoriales. Ya han habido aprobaciones tanto en Alicante como en Valencia como en Castellón. Ya empiezan a haber aprobaciones. Tienen su trámite, evidente, sus trámites necesitan sus informes sectoriales y por lo tanto, pues bueno, que ya el instrumento está sirviendo para regularizar esas actividades que durante tantos años han estado en suelo no urbanizable, que no tenían amparo de licencias y que ahora la van a conseguir para poder, bueno, pues estar dentro de orden y sobre todo poder llegar a
a esa relación con la administración, no solo con la administración local y autonómica, sino también a veces cuando solicitan fondos europeos para una actualización o algo, pues para tener esa tranquilidad de que, bueno, pues tienen un régimen que los ha regularizado, pues, por ejemplo. Sí, o sea, sí. Muy bien, gracias. Marta Izquierdo nos pregunta que si las guías están publicadas, la perspectiva de género, participación ciudadana. Bueno, las de la guía de minimización de impacto territorial y la de perspectiva de género son guías que actualmente se encuentran finalizadas, y la de minimización sí que está publicada y la de perspectiva de género estará a puntito de publicarse ya después del verano, lo que es la versión definitiva, la última. El resto de guías están en redacción y elaboración. En breve, supongo que en breve pues también se pondrán a disposición. Antonio José Miralles pregunta qué cambios se introduce, si los hay, en la minimización de impactos territoriales. Fernando. Vamos, de fondo ninguno. Digamos, yo, bueno, ya a la hora que estamos, digamos, en algún momento hemos tenido que hacer de auténticos traductores, porque había artículos, sobre todo en leyes de acompañamiento, se daban algunas redacciones que decía, pero esto daba la sensación de que alguien se lo había dictado a mano a una persona que no sabía lo que le estaban dictando, y esta fue al ordenador y lo escribió. Entonces, en algunos párrafos se ha traducido a un lenguaje de sujeto, verbo y predicado, pero sin introducir ningún cambio. O sea, que no se ha cambiado de fondo absolutamente nada. Sí que hay algún artículo que puede estar mejor redactado, porque al final era tan largo que estaba muy mal redactado, pero eso en el documento está explicado. Y se ve, o sea, sí que recuerdo que algún parrafito está, pero mínimamente para que se entienda un poco mejor, pero es mínimo. O sea, tú ves el documento, lo lees y dices, no, está igual que antes. No se ha modificado nada. Vale. Antonio González nos pregunta, Marta Izquierdo pregunta si el plan agilizado de urbanismo está en vigor. ¿Se han elaborado ya las guías? Vicente. El plan Agiliza está en vigor, está, digamos, cociéndose, y a final de año lo tendremos en funcionamiento. La guía T, que es la plataforma sobre la cual yo creo que va a ser un cambio revolucionario en el urbanismo valenciano, ya os lo explicaremos en su momento, en septiembre, octubre, vais a ver que vamos a tener una herramienta que nos va a servir a todos los que trabajamos en el urbanismo para agilizar muchísimo, pero no solo a los que tienen que redactar proyectos, sino también a aquellos que tienen que informar después de estos proyectos. Por lo tanto, es la guía T, pero también las diferentes guías que se han redactado también, y que ya os digo, en septiembre, octubre vais a tener a disposición una herramienta que va a ser, yo creo, un auténtico Ferrari, ¿no?, para poder trabajar en el urbanismo en cuanto a la información que se va a obtener. Por lo tanto, está en vigor el plan Agiliza, porque estamos trabajando mucho. El plan Agiliza no es solo la redacción de esta plataforma o las guías, sino que también hemos dotado de funcionarios a otros servicios para poder agilizar los trámites administrativos pesados y densos que lleva el planeamiento. Y, por lo tanto, el plan Agiliza es un proyecto que ya lleva pues unos años trabajándose, pero que tendremos posiblemente no, seguro, en septiembre o octubre tendremos unos resultados importantes encima de la mesa. Rogelia Benedito hace una pregunta muy concreta respecto a la exención de la DIC que hace el texto refundido en su artículo 219. ¿En qué situación se encuentran las grandes instalaciones fotovoltaicas que pretenden implantarse en suelo no urbanizable en base al decreto publicado en agosto de 2020? Fernando. Vamos, en eso el texto refundido no ha hecho ningún cambio. Ha colocado el texto, esa ley que se cita, lo que hizo fue derogar un puntito en concreto de un artículo de la LOTUB que en el texto refundido sigue igual. O sea, digamos, de alguna manera ese decreto ley autonómico lo que decía es que las instalaciones fotovoltaicas se regulan por un nuevo procedimiento que regula ese decreto ley, y que la autorización de energía, en la cual hay informes muy potentes de ordenación del territorio, de paisaje y de medio ambiente, implica como la autorización urbanística en el suelo no urbanizable, por lo tanto está exento de DIC. En eso el texto refundido no ha añadido nada. Hubiera podido complicarse la vida haciendo aclaraciones, pero es que ya directamente el decreto ley derogó el punto de la LOTUB que decía que regulaba, digamos, en qué casos se eximían de DIC, y ahora ya es lo que dice ese decreto ley.
Sí, una cuestión al respecto, porque efectivamente yo creo que aquí la pregunta va por lo de grandes instalaciones. Y entiendo que grandes instalaciones son aquellas que tienen más de 50 megavatios, que necesitan pues grandes superficies de ocupación de suelo no urbanizable. Por lo tanto, esas sí que podrían necesitar o bien de DIC o bien de plan especial allí donde no se prevea el uso, que es en la mayoría de planeamiento. Por lo tanto, pues sigue recogido igual en el texto refundido, no ha cambiado en ese sentido. Vale, pues en principio ya no hay ninguna pregunta. Una nueva pregunta, sí. Rogeli, a ver. No hay más preguntas. Hemos acabado con las preguntas y he revisado también el chat y ya no hay ninguna otra cuestión. Pues nada, Vicente. Muy bien. Ana, muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Fernando. Fundamentalmente porque los dos estáis de vacaciones, ¿eh? Entonces hay que agradeceros a los dos el esfuerzo y el compromiso que habéis tenido en todo el proceso, ¿no? En el de redacción y el de tramitación de un texto refundido, que a alguien le puede parecer que es algo sencillo, pero que no lo es, ni mucho menos, que participa muchísima gente y hay muchísimas cuestiones a tener en cuenta, tal como la caja de herramientas de Fernando nos ha permitido ver. Por lo tanto, muchísimas gracias. Gracias, Fernando, por esa tabla de equivalencias, el guía burros. A los que somos burros en este tema nos viene muy bien y nos va a ser de una grandísima utilidad. Por lo tanto, el haberlo tenido en cuenta ha sido un detalle por tu parte y que lo trasladamos a todos aquellos que habéis participado en esta webinar. Deciros también que, bueno, gracias por haber estado ahí. Es un mes de julio, es un viernes de mes de julio y, por lo tanto, muchos de vosotros es posible que estéis de vacaciones, así que gracias también por haber estado aquí. Tenéis toda la información en Urbaclick, tanto la de la webinar de hoy como de otras webinars que hemos tenido. Podéis acceder a ellas en el momento que queráis. Vamos a implementarlas con toda la información que nos habéis dicho que necesitáis, con la memoria justificativa. Así que muchísimas gracias a todos, que paséis un buen verano, cuidaros y ya sabéis que como herramienta de formación tenéis a Urbaclick a vuestra disposición. Muchas gracias a todos.